Voy conectando la fuente al board para ver cuál es la falla. Esta falla de este board es muy sencilla, pero no tan sencilla porque aquí me siguen llegando board con esa misma falla y esos boards vienen de otros talleres, lo que quiere decir que no es tan sencilla esta falla porque otros talleres no lo han podido solucionar. Ahí voy conectando la tarjeta POS para ver los códigos y les pique. La tarjeta POS es muy importante para ver los códigos, porque ya se darán cuenta por qué. Ahí lo voy a arrancar. Perfecto, código 15, pitando por RAM. Código 15 es cuando no tiene la RAM puesta. Entonces vamos a ponerle la RAM. Ahí os voy a arrancar. Bien. Vamos a apagarle aquí la fuente. Y colocar la RAM. Ahí en el primer banco. Bien. Ahora miren por qué es tan importante la tarjeta POS. Para todo tipo de falla. ¿No ves? Se sigue quedando en código 15. Si no tuviéramos la tarjeta POS y un speaker puesta, no supiéramos en qué código, en qué estado está el board. Ya sabemos que él está, en el estado que él está, él no está viendo la RAM. Ahí le puse el probador de slot para ver si todos los pines están en talla. Y perfecto, todos los LEDs se encendieron. Aquí me falta un LED que se le cayó, pero bueno, es mucha casualidad que ese LED sea el del bateo. Es decir, ese pin que tiene que ver con el LED ese. Ahí os voy a colocar la RAM. Ahí perfecto, sigue en lo mismo, sigue pitando. Ahí la tarjeta POS está haciendo falso contacto, por eso no sale los códigos. Ahí bien, salió. Y es muy importante también porque muchas veces he cogido board así, de esta misma forma, que arrancan pam, 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 y se apaga. Y después arrancan pam, 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 y se apaga. Ahí le voy a echar alcohol al socket, aunque el socket está bastante nuevo. Se ve impecable. Lo que le decía, que el board arranca, ahí un tiempo no ve la RAM y se apaga. Vuelve a iniciar de nuevo, no ve la RAM y se apaga. A veces el board hace eso y como las personas no tienen puesta speaker y no tienen tarjeta POS, dice, el board arranca un tiempo y se apaga. Y entonces no saben cómo explicarte qué es lo que está pasando con el board. Ya si tuvieran un speaker te dijeran, está pitando por RAM y ya tú sabes por dónde irte. Ahí limpié el socket, le puse el micro y siguen las mismas. Entonces vamos a medir los voltajes, sí, los voltajes básicos del slot de RAM. Ahí estoy midiendo. Tenemos 3 volts. Voy a medir SM data y SM clock. SMB clock y SMB data. Ahí están los dos en 3 volts. Uno enfrente de otro. Ahí está. Los dos lo tenemos en 3 volts. Es raro que esos voltajes fallen en gigabyte. No es común que fallen en gigabyte. SMB de data y SMB de clock. Vamos a buscar el BDD SPD, que es el quinto pin. Vamos a ver si es este. Ahí no tenemos nada ahí. Entonces vamos directo aquí. La suerte que estos juegos traen un fusible de atrás.
Ese es el fusible para BDSPD, los 3 volts para para la señal BDSPD, el voltaje, el BCC. No es una señal, es un voltaje. De este lado tenemos perfecto los 3 volts, y esos 3 volts tienen que pasar por ahí. Y midiendo aquí, vemos que no pasan los 3 volts. Es decir que es el fusible, así de sencillo. Vamos a coger este de aquí, que es 0 ohm, resistencias de 0 ohm. Se puede decir que son fusibles porque eso está para ahí para protección. Si no tuviera puesto eso, muchas veces por eso es que se parte la calle, la pista, por no tener un fusible. Vamos a reemplazarla. Ahí reemplacé esa resistencia de 0 ohm. Vamos a limpiar aquí para hacer la prueba. Que el seguro es eso. No hace falta darle tanta vuelta al asunto, que se sabe que es eso. Es que con mirar este video sin ir explicándolo ya te das cuenta que la falla es esa. Bien simple. Vamos allá. Vamos allá nuevamente. Tarjeta post, speaker, y vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí pasó. Falla solucionada. Ahí ya dio video. Vamos a ver qué el voltaje esté pasando. Obvio que está pasando porque ya dio video. Ahí está. El mismo voltaje de los dos lados de la resistencia o fusible, como quieran llamarle. En fin, es de 0 ohm. Y aquí el quinto pin. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. 3 volts. Exacto. Así. Tan sencillo como eso. Una falla bien sencilla, pero me han llegado varios boards, como ya les dije, con ese problema aquí, y que han pasado por otros talleres. Ahí ya lo tenemos ya probándolo con sistema. Ahí está entrando a Windows. Y ahora voy para este board que está aquí. Es otro más para reparar. Vamos a ver qué es lo que tiene. Mismo proceso, conectarle todo. Tarjeta post. Ahí está, 22. Eso es RAM. La tarjeta post. Vista hace fade. Eso es lo que es la tarjeta post. B4, ahí está dando video este también. Entonces, ¿qué tiene este board? Este board está dando video. Bueno, me lo trajeron como roto, pero ahí vemos que está dando video.
Hay que probarlo a ver qué es lo que tiene. Pero este se queda para el próximo video.